sonido con mucha trayectoria, mi querido Ginger. Qué gran equipo de audio, porque son piezas fundamentales para que sea un buen sonido. Tu estilo me encanta, es un estilo que hace bailar, que hace disfrutar, que está empujando muy fuerte, están hablando mucho de ustedes. Y la verdad soy feliz que el sonido me ha dado todo y sobre todo, ¿sabes qué? Me ha dado una satisfacción de decir, pues yo la hice, ¿no? Tenemos prácticamente 3 años y medio, 4 años. Ahorita contamos con 32 graves y 6 medios y vamos poco a poco a ver más adelante qué nos da la vida. El rey de la fidelidad. Y vamos a bailar, iniciamos ya. ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión llegamos para todos ustedes y como siempre pues llevándoles el movimiento sonidero, y nos tocó venir, pues se vienen grandes equipos de audio, impresionantes equipos de audio, un evento totalmente diferente, ya que muchos decían, Richard, que hagan eventos diferentes, siempre los mismos sonidos. Pues en esta ocasión hicieron un cartel diferente directamente desde Ecatepec, Centro Cívico de Ecatepec, uno de los lugares pues muy sonideros, porque ya llegaron a instalar el equipo de audio, ya llegaron a poner todo el show. Así es que pues vamos a caminar, que las cámaras nos acompañen y vean dónde nos encontramos. Centro Cívico de Ecatepec, uno de los lugares pues muy sonideros. Ahorita esto apenas empieza, amigos, apenas empieza. Ahorita vamos a pasar a ver y a platicar con los sonidos, porque se vienen unos sonidos pues con equipo de audio que ustedes ya han escuchado tocar, y muchas veces pensamos que no traen audio, pero sí traen audio estos sonidos. Ahorita vamos a platicar con ellos. Pues vamos a empezar con sonido Ginger, pues de Manuel Arreguín, uno de los sonidos que realmente toca increíble. Vamos a pasar a ver los camiones de sonido Ginger. Aquí está sonido Ginger, su camión, el cual pues no sé si esté por ahí el Ginger, ¿estará por ahí? Ginger, Manuel Arreguín. No, pues no está. Vénganse, mis amigos. Como Richard TV, siempre metiéndose en la intimidad del sonido. Pensé que estaba Ginger dormido, pero no está el señor Manuel Arreguín. Ahorita pues lo vamos a platicar con él. Fíjese nada más, una vez él tuvo un problema muy fuerte. Las autoridades pues le pegaron, literal, le pegaron a nuestro amigo Ginger. Y ahorita pues viendo esos camiones, pues como lo decimos, son sonidos que llevan muchos años de trayectoria. Son sonidos que llevan pues muchas ganas de salir adelante. Y de este lado pues estamos viendo otro equipo de audio. Vean nada más todas las páginas de internet. Vean nada más, cuando empezaba todo esto del movimiento sonero pues eran muy poquitas las páginas, y ahora día con día siguen saliendo más. Pues les mandamos un cordial saludo, Richard TV. A todas las páginas pues las estimamos y las queremos. Ya que está, vean nada más, el camión de sonido Caribbeans, el niño que nació grande. Vean nada más, ¿qué tal les parece? Pues un equipo muy grande. Ahorita vamos a ir el cartel completo. ¿Quién viene? Vamos a empezar por sonido Ginger. Viene la presencia de Estación Barranco. También viene sonido Estéreo Rumba 97. Y así es como llegamos, estamos a las afueras de este salón, el cual pues es gigantesco, enorme, yo podría decirlo. ¿Qué dice? ¿Cómo estamos, amigo? Pues aquí andamos ya. Ya listo y preparado, amigo. Pues solo al público de Richard TV, que ya estamos en vivo para toda la gente, Ya. más de 15. Hola, queridísima banda, aquí andamos ya con Richard TV, listos y preparados para este gran evento. Caribbeans, Ginger, Panther, Estéreo Rumba, René Pérez, Amistad Caracas, El Caballero. Echarle con todo, mi Richard. ¿Aceptas niños o no? Todo aceptamos aquí. Bueno, ¿por qué traigo un niño? Ven para acá, saludos. Ahí está Richard TV, trae su niño. Eso Si es entran todo. niños, entonces Todo también. entramos, pareja. Para platicar al público, muchas veces nos decían, Richard, hacen eventos soneros y siempre traen el mismo cartel, los mismos sonidos. Es correcto. En esta ocasión es algo diferente. Es correcto, Estamos Richard. haciéndole caso a ustedes, público, que decían, pues vete a eventos diferentes donde sean sonidos diferentes. Es correcto, Richard. Mira, yo como promotor trato ya de darle un cambio a los bailes sonideros. Te das cuenta, este cartel es muy diferente. Ya traemos un poco más de lo que está de los sonidos jóvenes en México, ¿no? Caribbean, Barranco, el amigo Beto y Panther, ¿no? Que en un momento los estarán ya viendo. Así es, ese es el nuevo formato, ¿no? Que estamos, tu servidor está apostándole, y con la garantía de que todos son una hermandad sonidera y que todos tenemos que echarle ganas, ¿no? Al final es divertir al público, que se la pasen bien y que efectivamente, ¿no? Ya le demos un poquito de cambio. No tengo nada en contra de los compañeros de todos, pero yo le apuesto a un cambio, ¿no? Que también todo es para bien. Pues ahí está, mi querido amigo, vean nada más. Este lugar es significativo para Ecatepec, Centro Cívico de Ecatepec. Es correcto. Que se han hecho grandes bailes. Este auditorio, Richard, por muchos años ha sido catedral de los sonideros. Una plaza fuerte y que también da mucho peso sonidero, ¿no? Y lo vas a ver en un momento más. Miren, encontramos al señor Ginger. No estaba durmiendo en su camioneta, no andaba durmiendo, ni andaba de parranda, andaba reparando los cables.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos aquí en el Cívico, Richard. Buenas noches. Estamos platicando al público, invitándonos a este gran baile y pues platicábamos sobre tu trabajo y sobre los eventos que son diferentes, que los quieren hacer diferentes. Siempre decían los mismos carteles, los mismos sonidos. En esta ocasión algo diferente, pues también con sonidos de trayectoria y pues también con un gran talento. Sí, pues estamos aquí, mira, como tú ves, Producciones Romero, con pues este cartel que hoy viene el Barranco, el Caribbeans. ¿Qué te tocó hacer? Porque estamos viendo que estás reparando, estás acomodando. Esto es común de todo el sonidero que siempre trata de... Son unos cables que, pues como todo, fallan y hay que checarlos, hay que arreglarlos para que funcionen, si no, pues ya no trabajan las luces. Mi querido Yeye, ¿podrías explicarle un poco al público para que venga a este gran evento y ahorita ver el equipo de audio que metiste para que vea que esto pues es en serio, que soy Yeye de Mete Audio, está trabajando pues con un equipo completo? Tenemos aquí 3 audios en acción y los demás compañeros pues vienen a cabina. Fíjense amigos, vamos a voltear a ver la cámara, pues lo que es la cabina y pues platicar también me quedo Yeye. Te quiero hacer una pregunta bien importante, porque es muy importante cuando tú, tu equipo de audio le prestas a otro sonido, ¿cuál es la importancia a veces pues de manejar un buen audio, de subir el volumen al que va a cabinear? ¿Cómo te comportas con aquellos sonidos que vienen a cabinear? Bueno, regularmente la mayoría de los compañeros que vienen a trabajar siempre tratan de subirle más. Yo hablo con ellos antes, digo, mira, el nivel es este. Si tú te pasas, le van a bajar y le van a bajar y te vas a empezar a oír mal. Cuando voy, dejo cabinear aquí a alguien con todo el valor del mundo de que trabaje bien y no se sienta cohibido, pero si le sube, sí le bajamos. Mira, yo cuando voy a Estados Unidos, pues llego a lo mismo, ¿no? O sea, ya nos ponen el equipo, cabinea uno, pero yo sí llego y saludo desde el security, saludo del dueño, saludo a los de la cantina, saludo a todos los que están ahí de los sonidos. Trato de saludarlos siempre desde que llego y cuando me voy igual. Hasta luego, gracias. Pero digo, tío, hay compañeros que no tienen la humildad. Pues ahí está uno de los sonidos que pues para mí significa mucho porque tiene gran talento, tienes grandes historia, tu sonido de historia. También eres una pieza muy fundamental del movimiento sonidero y siempre lo he dicho, es un sonido que has marcado historia en muchos lugares. Seguimos vigentes, seguimos trabajando en México siempre con audio y en Estados Unidos. Somos un sonido 46 años con trayectoria y vigentes siempre. ¿Me acompañas para que el público vea un poco tu equipo de audio? Cada día los sonideros siguen metiendo más audio. Cada día parece que no hay un límite para ustedes, pero creo que también es importante porque el público ve todo eso y es el que sale ganando. Es bueno, es muy bueno y a la vez es muy malo, Richard. Ya tanto equipo también en las delegaciones, en los municipios también hay lugares donde ya hay problemas con tanto audio, tanto equipo. De este lado, fíjate nada más, mi Yeye, estamos viendo en la cámara, estamos viendo todo tu equipo de audio y vean nada más, hay pantallas, iluminación, una gran estructura y yo creo hasta la imaginación de colocar tu equipo de audio pues para que luzca. A veces no es tanto el montón, sino la calidad, cómo se ponga, cómo se escuche y cómo se ve el equipo de audio. Un sonido con mucha trayectoria, mi querido Yeye, qué gran equipo de audio. Algo que también me ha gustado mucho, la música que tú trabajas, la locución, porque son piezas fundamentales para que sea un buen sonido, pues la música, la locución. No, pues sí, se tiene que ver mucho el feeling que nosotros le llamamos feeling, que le pone uno al micrófono, la música, cómo manda los saludos uno al público. O sea, es muy importante tener un buen sabor de boca en el cual la gente entienda lo que le dices, que muchas veces si hablas, es un procesador muy grave, muy alto, pues no te van a entender nada. Entonces tratamos de que el micrófono se oiga clarito y bonito y el público lo entienda para que su saludo llegue muy bien a sus oídos. Sonido Yeye, por eso fue nombrado el rey de la fidelidad en México y Estados Unidos. Bien, estamos viendo el equipo de Diego Caribbeans. Saludos a todo el público de Richard TV, a quien vaya a ver este video. Por supuesto, le damos un cordial saludo hoy desde el Centro Cívico de Ecatepec. Mi querido Caribbeans, y desde afuera vimos tu camión, tu equipo de audio, se ve tremendo. Eres un sonido que pues me gusta mucho tu estilo, la manera que trabajas. Gracias. Y pues en esta ocasión te presentas con audio. Sí, es la primera vez que llegamos aquí con la producción que estamos presentando en este último semestre del año. Pues es padre llegar a lugares que he venido ya en muchas ocasiones a cabina y eso, pero pues ahora enseñándole a la gente, ¿no? Diferente para que también pues nos dé más trabajo, que esto siga creciendo mutuamente, ¿no? Le platicamos a señor Yeye sobre el equipo de audio y me decía que pues es muy diferente venir a cabina a traer equipo de audio porque es mayor responsabilidad, mayor esfuerzo y ahora pues tú me lo puedes explicar haciendo cuál es la gran diferencia entre venir a cabina, venir con audio. No, pues sí, como dice él, es una gran responsabilidad, más que nada porque tú nos has visto que a veces venimos a cabina una hora, nos presentamos y nos vamos a otro lado rápidamente. Aquí se tiene que estar desde el principio y ahora sí que hasta el final también, que como sea la montada vienes con más ganas, ya la recogida ya está un poquito más difícil, ¿no? Pero pues es parte
parte de ser sonidero, ¿no? Esto. Y esto de tú tener tu equipo de audio, porque a lo mejor para muchos podría ser más fácil ir a cabinas. ¿Sabes qué? Pues yo voy a cabinas, termino y nos vamos, evitas todo esto. ¿Por qué decides tener equipo de audio y a lo mejor no dedicarte a las cabinas? Yo respeto mucho a los cabineros también, porque yo también he sido parte de, ¿no? O sea, también me ven, cuando no tengo equipo con audio, pues gracias a Dios hay trabajo en cabina, de mostrarles un avance y también para brindarles ahora sí que un mejor servicio a ellos, más que nada, ¿no? Tu estilo me encanta. Es un estilo, pues, que hace bailar, que hace disfrutar. ¿De dónde tomas ese estilo? Toma ese estilo Caribbean, pues, como ejemplo para hacer sonido. Pues fíjate que ese estilo lo hemos manejado desde que empecé, o sea, es como el gusto musical. Nunca me ha gustado perder la esencia que nos sacó de mi colonia. Obviamente también nos adaptamos a donde vamos y esperando que la gente se vea bien bailada, que es lo principal, que se divierta, pero sin perder la esencia que te digo que yo siempre he dicho, este es el estilo que me sacó de la colonia Guerrero, ¿no? Entonces, obviamente no se puede perder la esencia, adaptándose, pero sin perder por lo que nos conocen como Caribias, ¿no? Como tú que me estás dando tu punto de vista y te agradezco mucho. Así es, amigos de Richard TV, el equipo de audio que está instalando GTV, Sonido Caribbean. Es como Richard TV, está llegando desde temprano para disfrutar todo el detalle de audio. Y pues las cámaras de Richard TV siempre llevándoles la noticia del evento enero. Y de este lado pues ya está el demás equipo de audio instalado. Vean nada más. Tremendo equipo de audio, lo decimos, el movimiento sonidero sigue evolucionando y pues nos podría ver la evolución de este maravilloso y mágico mundo de los sonidos que ya están pues haciendo las pruebas de audio y vean cuánto equipo de audio está presentando. El caballero René de San Luis de Caracas. ¡De Cuba! ¡Ajá! Quiero... Richard TV, por primera vez pues platicando. No, es un verdadero gusto porque dicen las malas lenguas, ¿y ese güey quién es, no? Nada más soy el hermano menor de Víctor Pérez y el hermano mayor de Ariel Pérez. Tengo 43 años de trayectoria sonidera. Fíjate, como dices tú, a lo mejor no te conocíamos desafortunadamente, pero pues también cuentas con un apellido que es realmente pues grande en el movimiento sonidero. Sí, mano, es una trayectoria muy yo considero que es una trayectoria digna de apreciar. Yo soy de la época de oro del sonido en México. Yo he tocado con todos, he estado en el Aragón, he estado en todos lados y la verdad mi trayectoria para mí es, para la gente que me da su preferencia, es lo máximo. Como parte de este sonido en México tienes que chambearle bien y sobre todo estamos en la época, mano, en que la gente dice tarjetas, este sí, este no, y que guarden tu tarjeta ya es otra cosa y sobre todo respetar a la gente, darle a la gente lo que le gusta, ¿no? Para mí es la gente y el sonido, mano, eso es otra cosa, cabrón. Y la verdad soy feliz porque el sonido me ha dado todo y sobre todo, ¿sabes qué? Me ha dado una satisfacción de decir, pues yo la hice, ¿no? Te había visto en alguno que otro flyer, la verdad no te había visto mucho. ¿Dónde has andado? ¿Por qué no te vemos en los eventos grandes? ¿Qué pasa ahí? Del lado del Distrito Federal de allá, pues tú sabes que mi hermano Víctor con sus hijos pues, abarca la mayoría. Yo conozco a todos y la verdad no me siento mal, al contrario. Cuando voy a la zona sur, voy con puro sonido DJ y me jalan porque soy el único sonido salsero, se puede decir. Trabajamos muy bien, muy a gusto. Entrar René Pérez Amistad Caracas a todo el bloque de sonideros de aquel lado del Distrito Federal, pues ya sería uno más, ¿no? Entonces, mejor que trabajen así bonito y que saquen la casa de la familia Pérez. Yo de este lado, miren amigos, yo les voy a decir una cosa de corazón, es un esfuerzo máximo que se hace por parte de los promotores, de los equipos de sonido que tienen una producción bastante buena. Hacemos la cordial invitación, es más, tráigase a la chacha, acá hacemos algo y Tráigase al niño. tráigase al morro, ¿no? Esto es Panther. ¿Qué tal amigos de Richard TV? Pues continuamos con estas entrevistas. Estamos en el Centro Cívico de Ecatepec. Estamos con los amigos de Panther. Pues amigo, un gustazo y saludo al público de Richard TV. Un gusto, Iván Vargas de Sonido Panther, el fundador de Sonido Panther. Saludos Richard y gracias por esta entrevista. Hola mi Richard, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Voz y locución de Sonido Panther, del impresionante Panther. Entramos a grabar el equipo de audio impresionante, amigos. O sea, la neta, ¿qué equipo de audio están presentando? Pues sí, vamos empezando. Realmente tenemos poco tiempo
tiempo de haber salido a relucir. Tenemos prácticamente 3 años y medio, 4 años. Vamos poco a poco. Ahorita contamos con 32 graves, 16 medios y un poco de luces, ¿no? Vamos poco a poco a ver más adelante qué nos da la vida. ¿Y ustedes qué vienen siendo? Somos amigos. Me lo presentó Don Carlos de Sonido Vanes para seguir con un proyecto que yo tenía antes. Entonces, llevamos ya 3 años y medio, 4 años de conocernos y él es el locutor de Sonido Panther. Tú eres el locutor y él es el patrón, el patroncito. El estar con un sonido con esas magnitudes a veces se espera mucho, porque tú sabes que un sonido grande, pues esperamos una buena locución, buena música, una gran responsabilidad. Sí, es grande la responsabilidad, pero pues ¿qué crees? Que con los años te das tablas, ¿no? Para que vayas aprendiéndole, sabiendo el gusto musical de cada gente donde vas llegando, ¿no? Porque todos los lugares son muy diferentes. Entonces aquí, pues, la experiencia que ya traigo de años atrás, llegué con él por parte también por Don Carlos Vanes. Yo en algún momento formé parte de las filas de Vanes como locución, cuando los inicios de Don Carlos, que le mando un saludo a Cabe, a José, a Don Carlos, a ellos, gracias a ellos, estoy de nueva cuenta en la jugada. Algo que yo quiero comentar al público y decírtelo, entrar al mundo de los sonidos es bien difícil, porque a veces no se te abren las puertas para los eventos, a veces tener mucho audio también es mucho problema, porque a veces, ¿sabes qué? Mejor que baje menos audio. ¿Qué tan difícil es entrar en el mundo sonidero? Sí es difícil, es un poco difícil. Yo, como le digo a Daniel, poco a poco, no nos vamos así como que a ir a lo grande, ¿no? Yo siempre le digo poco a poco van a ir empezando a vernos, vamos a empezar a colocarnos. No sé si te diste cuenta que ahora tenemos una caja rotulada, ¿no? Así es. Gracias al amigo de Alteros, Omar, un abrazo a Omar, que fue el que diseñó esos logos, y créeme que vamos poco a poco, y eso nos ha funcionado bastante, ¿no? No nos hemos así como que dado a conocer mucho, porque es mejor despacio, que más vale gota que dure que chorro que se acabe, ¿no? Entonces vamos agarrados de la mano con mucha gente que nos está viendo, nos está conociendo, nos dieron la oportunidad ahorita aquí en el Centro Cívico. Hemos ido a tocar a muchos lados, no teníamos la oportunidad de tocar aquí. Nosotros somos de aquí de Ecatepec. De aquí en Ecatepec sí, a veces te ponen un poco de trabas, ¿no? Pero no pasa nada. Todo este movimiento a mí me encanta, y por eso es un hobby para mí tener ahora lo que tenemos, y me gusta, me encanta y lo disfruto. Me ha pasado, y te lo voy a platicar ante el público, de que muchas veces me ha tocado conocer a sonidos que de la noche a la mañana pues les llegue el éxito. No lo saben manejar, no saben controlar, y a veces en vez de ser una bendición, pues es todo lo contrario. Dicen todos por ahí, no, que la humildad y que que el otro, sí, a lo mejor la humildad y todo, pero hay unos que pues sí, si tienen la oportunidad, pues que la aprovechen, y qué bueno, ¿no? He visto muchos sonidos que pues sí, de la noche a la mañana pues salen y lo aprovechan, ¿no? Que es lo bueno, pero también lo malo, porque a veces pues ya, a veces la gente también se aburre de lo mismo, ¿no? Entonces nosotros vamos poco a poco, paso a paso, y qué mejor que todo el mundo nos vaya viendo, nos vaya escuchando, y de ahí salir a flote. Importante para ser sonidero, pues es venir del barrio, es conocer tu cultura y saber qué le gusta a la gente. Sí, no, es importantísimo eso de saber qué le gusta a la gente, ¿no? Donde te pares, como te lo repito hace rato. Él es de Ecatepec, yo soy de Chimalhuacán, vecinos, y todo eso que él ha logrado, pues es a base de trabajo, esfuerzo, a lo mejor pocos eventos, pero bien hechos, ¿no? Tratamos de llegar a complacer a la gente. Si en las fiestas que llegamos tienes que meter merengue, todo eso, pues lo hacemos. O sea, con todo respeto, no nos sentimos más ni menos que nadie. O sea, queremos hacer un trabajo bonito para que la gente voltee a vernos y vea que audio, iluminación y locución y música, pues no al 100, pero ahí vamos a un 70, 60%, ahí vamos, ¿no? Tratando de conquistar a la gente, ¿no? Eso es lo principal. ¿Y tú que vives aquí en Ecatepec, cómo es el barrio de Ecatepec? ¿Cómo es ese barrio sonidero aquí en Ecatepec? Como todo, ¿no? Yo soy de Ecatepec, Dios, está tranquilo. Voy a Chimalhuacán y nos dicen, no, está feo, ¿no? Digo, como todos los de Chimalhuacán. Sí, está feo. ¿No? Como todo, ¿no? Igual, yo de hecho yo soy de Tulpetlac, y toda mi familia es sonidera, y siempre hacemos un baile ahí en Tulpe. De ahí me empezó a gustar todo este ambiente sonidero, porque mis tíos, mis familiares, mi papá inclusive le gustaba este ambiente. Entonces desde ahí me empezó a gustar, y viendo a Don Carlos, Sonido Vanes, todo el espectáculo que llevaba y todo, me empezó a traer todo ese tipo de ambiente. Y dije, un día voy a tener algo como Don Carlos, ¿no? Todavía no, pero poco a poco. Pues así es como lo dice mi querido Sonido Panther. Pues amigo, yo les agradezco a ambos, muchísimas gracias por ser parte de Canal Richard TV. ¿Algo más para despedirnos? No, gracias Richard por voltear a vernos tantito, y eso sea para bueno, ¿no? Panther, el impresionante Panther está disponible a donde quieran llevarnos, menos al anexo. Eso sí, no, ahí no. Gracias Richard por la entrevista, y ahora sí que voltearnos a ver poco y seguir avante con esto y con el proyecto que tenemos. Ahí están mis amigos, ya saben, suscríbanse al canal, compartan los videos, porque Richard TV siempre en los grandes eventos. Vámonos.